Bienvenidos al análisis del dispositivo discursivo textual, presentado por Linda Carrascal. ¿Qué son los dispositivos discursivos en perspectiva literaria? Los dispositivos discursivos son herramientas fundamentales en la construcción de la narrativa, permitiendo a los autores transmitir su mensaje de manera efectiva y, a menudo, provocativas. En el ámbito literario, dos obras que destacan por su manejo magistral de dos dispositivos son Solo vine a hablar por teléfono de Gabriel García Márquez y Mr. Taylor de Augusto Monterroso. En Solo vine a hablar por teléfono, García Márquez, maestro del realismo mágico, teje una trama intrigante y misteriosa, utilizando elementos simbólicos y narrativos para envolver al lector en una experiencia única. Por otro lado, Mr. Taylor, de Monterroso, un cuento breve pero impactante, se destaca por su concisión y aguda crítica social, explorando la influencia extranjera en las culturas latinoamericanas. En esta exploración detallada analizaremos las intenciones comunicativas de cada autor, desentrañaremos las relaciones intertextuales entre las obras y finalmente extraeremos conclusiones críticas que nos permitirán comprender el impacto y la relevancia de estos dispositivos discursivos en la sociedad y la literatura. Empecemos hablando de los escritores de estas grandes dos obras. Primero, Gabriel García Márquez. Gabriel José de la Concordia García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia, y falleció el 17 de abril de 2014 en México. Fue un destacado novelista, cuentista y periodista colombiano, reconocido internacionalmente como uno de los principales exponentes del realismo mágico. Recibió el Premio Nobel de la Literatura en 1982, siendo el primer colombiano y uno de los primeros escritores de lengua española en recibir este reconocimiento. Gabriel García Márquez dejó un impacto duradero en la literatura mundial. Su habilidad para combinar lo real y lo fantástico junto con su estilo único lo convierten en una figura clave en la literatura del siglo XX. Augusto Monterroso Bonilla nació el 21 de diciembre de 1921 en Tegucigalpa, Honduras, y falleció el 7 de febrero de 2003 en Ciudad de México, México. Fue un destacado escritor hondureño guatemalteco, conocido por su maestría en el cuento breve y su aguda ironía. A lo largo de su carrera, Monterroso recibió varios premios literarios, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias en 2000. Su contribución al microrrelato y su agudo sentido del humor le valieron el reconocimiento tanto de críticos como de lectores. Augusto Monterroso es recordado como un maestro del microrrelato y una figura destacada en la literatura latinoamericana. Su habilidad para transmitir complejidad y profundidad en textos breves sigue siendo objetivo de estudio y admiración en el ámbito literario. Solo vine a hablar por teléfono es un relato breve de Gabriel García Márquez que se adentra en las complejidades de la comunicación humana y la soledad emocional, publicado en su colección de cuentos 12 cuentos peregrinos. La historia sigue a María de la Luz Cervantes, quien en apariencia vive una vida apacible y convencional con su esposo, pero en su encuentro con un hombre en una estación de servicio desencadena una serie de eventos que revelan las grietas en su existencia. García Márquez utiliza su maestría en la narrativa para explorar la desconexión emocional y la búsqueda de conexión en la vida de María de la Luz. A través de su estilo distintivo, el autor nos sumerge en un mundo de intriga y suspenso mientras María de la Luz se ve envuelta en una trampa inesperada. Este dispositivo discursivo textual tiene intenciones comunicativas, como lo son la exploración psicológica. El relato busca sumergirse en la complejidad psicológica de María, la protagonista. A través de sus pensamientos y acciones, García Márquez presenta una introspección profunda de los conflictos internos de la protagonista. También contamos con la crítica social. La historia sirve como una crítica sutil a la sociedad y a cómo ésta a menudo malinterpreta y estigmatiza la salud mental. La internación de María en un sanatorio y la incapacidad de los profesionales para comprender su mundo emocional resaltan la falta de comprensión de la sociedad. También contamos con el realismo mágico, característico del estilo de García Márquez. Se incorporan elementos mágicos en la trama, como la presencia de un elefante invisible. Estos elementos fantásticos a menudo sirven para ilustrar realidades más profundas y simbólicas.
La relación intertextual de este dispositivo discursivo son temas comunes como otras obras, la exploración de la psique humana y las críticas sociales presentes en Solo vine a hablar por teléfono son recurrentes en otras obras de García Márquez como 100 años de soledad y Crónicas de una muerte anunciada. También contamos con el realismo mágico característico. La inclusión de elementos mágicos es una marca distintiva del realismo mágico en la literatura latinoamericana, y García Márquez es uno de sus exponentes más destacados de comprender y abordar la salud mental de manera integral. La falta de empatía y comprensión en la sociedad hacia los problemas mentales se presentan como un tema crítico. Crítica a la estigmatización. García Márquez critica la estigmatización de las enfermedades mentales, mostrando cómo la sociedad puede fallar en comprender y tratar adecuadamente a quienes enfrentan desafíos psicológicos. Uso del realismo. La inclusión de elementos mágicos añade la profundidad y simbolismo a la narrativa, desafiando las convenciones literarias y tradicionales y enriqueciendo las experiencias del lector. Mr. Taylor es un cuento breve y contundente del autor guatemalteco Augusto Monterroso, publicado por primera vez en 1972. Este relato se destaca por su concisión y su aguda crítica social. La historia sigue a Mr. Taylor, un personaje que llega a una aldea latinoamericana. Aparentemente trae consigo progreso y modernidad, ofreciendo una serie de mejoras a los habitantes del lugar. Sin embargo, a medida que avanza la narrativa, se revela que las promesas de Mr. Taylor son más ilusorias que reales. Monterroso utiliza la figura de Mr. Taylor como una representación satírica de la influencia extranjera y la modernización forzada en las culturas latinoamericanas. La brevedad del cuento no impide que el autor transmita una crítica aguda sobre el impacto negativo de las intervenciones aparentemente benevolentes. Este dispositivo discursivo textual tiene intenciones comunicativas, como lo es la parodia del colonialismo. El cuento es una parodia que critica la arrogancia y la ignorancia de aquellos que representan el colonialismo. Mr. Taylor encarna la figura del colonizador estereotipado y representa la mirada despectiva hacia otras culturas. La crítica a la superioridad racial. Monterroso utiliza el humor para satirizar las creencias de superioridad racial. La historia expone la ignorancia de Mr. Taylor y cómo sus prejuicios lo llevan a conclusiones erróneas y cómicas. La reflexión sobre la ignorancia cultural. La narrativa busca generar reflexión sobre la ignorancia cultural y cómo ésta puede llevar a interpretaciones distorsionadas y a estigmatización de otras sociedades. La relación intertextual de este dispositivo es el uso del humor como crítica. La técnica del humor y la sátira en Mr. Taylor puede relacionarse con obras literarias que utilizan el mismo recurso para criticar la sociedad y sus instituciones. También la influencia de géneros literarios previos. Monterroso, al igual que otros autores de la literatura latinoamericana, se ve influenciado por géneros literarios previos, como el realismo mágico. Esta influencia puede rastrearse en su enfoque único para abordar temas serios a través del humor. Las conclusiones críticas en Mr. Taylor son: desmitificación de la superioridad racial. Monterroso desmitifica la supuesta superioridad racial al exponer las absurdas conclusiones a las que llega Mr. Taylor debido a sus prejuicios, destacando la falta de fundamento en estas creencias. También la crítica a la ignorancia cultural. La obra destaca la importancia de la comprensión cultural y critica la ignorancia que puede surgir de no conocer ni respetar las particularidades de otras sociedades. El poder transformador del humor. El uso del humor en la crítica social demuestra el poder transformador de este recurso, ya que puede señalar y cuestionar problemas profundos de manera accesible y memorable. Estos dispositivos discursivos presentan una relación intertextual y una comparación, como lo es el contraste. El estilo narrativo.
García Márquez utiliza su característico realismo mágico inyectando elementos fantásticos en la historia para explorar la psique humana. Monterroso, por otro lado, adopta un enfoque más directo y satírico, utilizando la parodia para abordar temas sociales. El tono y el tema. Solo vine a hablar por teléfono aborda la complejidad de las relaciones humanas, la nostalgia y la imposibilidad de volver atrás en el tiempo. Mr. Taylor se centra en la crítica social, destacando los problemas de la modernización forzada y la influencia extranjera. Sus similitudes son la crítica social. Ambos autores utilizan sus relatos para cuestionar aspectos de la sociedad. García Márquez se enfoca en las relaciones personales, mientras Monterroso critica la modernización. Y también contamos con el carácter breve. Ambos cuentos son breves pero impactantes, empleando la concisión para transmitir mensajes profundos. Sus conclusiones son: mientras García Márquez explora la intimidad y la complejidad emocional, Monterroso se sumerge en la sátira social y la crítica de la modernidad. Ambos demuestran su maestría en la capacidad de transmitir significados profundos con economía de palabras, cada uno desde sus perspectivas únicas y estilos distintivos. Algunos interrogantes de estos dispositivos discursivos son: ¿tienen influencia estos discursos en la sociedad? Los discursos como el presente en Mr. Taylor influyen al desafiar y ridiculizar actitudes discriminatorias, generando conciencia y promoviendo el respeto cultural. Y los discursos como el presentado por García Márquez pueden influir en la sociedad al provocar reflexiones sobre temas como la salud mental y la estigmatización. ¿Cuentan con capacidad de modificar conductas? Sí. Los discursos pueden contribuir a la modificación de conductas al cuestionar y desafiar estereotipos arraigados, fomentando una reflexión crítica que puede llevar a cambios en la percepción y actitud de la sociedad. En última instancia, influir en la conducta de la sociedad, especialmente al abordar temas sensibles como la salud mental. ¿Posibilidad de construir contradiscurso? Sí. La literatura y otros discursos tienen el potencial de construir contradiscursos al desafiar narrativas hegemónicas y ofrecer perspectivas alternativas que cuestionen y transformen las conductas sociales. Es posible construir contradiscursos que desafíen las narrativas predominantes, como el estigma asociado a las enfermedades mentales, y propongan perspectivas alternativas y más comprensivas. Solo vine a hablar por teléfono invita a la reflexión sobre la comprensión de la salud mental, desafiando percepciones convencionales y ofreciendo una experiencia literaria que va más allá de lo superficial. Mr. Taylor busca concientizar sobre la peligrosa combinación de ignorancia y prejuicios, utilizando la sátira para transmitir un mensaje crítico sobre la discriminación cultural. Ambas obras nos desafían a pensar más allá de las palabras impresas. ¿Cómo influyen estos discursos literarios en nuestra percepción de la realidad y la sociedad? García Márquez nos lleva a cuestionar la naturaleza de la verdad, mientras que Monterroso arroja luz sobre las consecuencias no deseadas de la intervención extranjera. Al explorar estos mundos literarios, les invito a considerar el impacto duradero de las palabras. Los discursos literarios no solo entretienen, sino que también moldean nuestra comprensión del mundo que nos rodea. La próxima vez que se sumerjan en la lectura, recuerden que cada palabra tiene el poder de cambiar perspectivas y, en última instancia, influir en la percepción social. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Que la literatura siga siendo nuestro faro en la exploración del vasto universo de las ideas.